Mis padres no son mis padres biológicos. Es gente bien esforzada, ¿ya? Gente que se levanta muy temprano a trabajar. Quizás en algunos momentos puede ser un poco hostil con todo lo que uno quizás escucha en la prensa, de mucha delincuencia. Bueno, mi pasar en el colegio, yo creo que tengo los mejores recuerdos. La parte humana fue súper importante porque todos teníamos historias distintas. Era preguntar, profesor, ¿sabe qué me pasa esto? ¿Qué opina usted? Era un esfuerzo bastante fuerte, pero yo creo que como uno por la novedad, tenía la energía, joven, trabajé de todo. Trabajaba en discotecas, trabajaba de barman, en los años nuevos o en las navidades siempre me metía en esa fecha a trabajar porque es donde pagaban mucho más. Bienvenido a Vidas Extraordinarias, un podcast impulsado por la Fundación Nocedal. Hola, hoy nos acompaña Álvaro Echeverri. Álvaro es exalumno del Colegio Nocedal, de la Fundación Nocedal, es abogado de la Universidad de los Andes, tiene 36 años, es soltero, cínico. Muchas gracias, Álvaro, por acompañarnos hoy en este nuevo capítulo de Vida Extraordinaria. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Cuéntanos un poco, tú sabes, y quizás, bueno, y quienes nos escuchan a veces regularmente, pero incluso quien fuera la primera vez, lo que buscamos acá es contar simplemente historias de gente común y corriente, de una conversación un poco de pasar por la vida de personas que creemos que han tenido una vida extraordinaria, en este caso, por supuesto, relacionadas con la Fundación Nocedal. Cuéntanos un poco cómo llegaste al colegio, en qué curso, cómo fue esta experiencia de a poco. Vamos por los primeros años de conocimiento del Colegio Nocedal de la Fundación. Bueno, yo partí en segundo básico en el Colegio Nocedal. Recuerdo muy bien cuando Andrés y Manuel Daneman pasaban por la feria promocionando el colegio y presentando flyers del Colegio Nocedal. Mis padres obviamente estaban muy interesados en que yo me inscribiera en el colegio, pero había un tema de aprensión en cuanto a temas más legales. ¿Respecto de qué? Yo en ese entonces estaba en primero básico en el colegio, en otro colegio de acá de la comuna, pero en ese colegio yo ya no podía pasar a segundo básico o mantenerme en el colegio. ¿Por qué? Porque había unas cuestiones legales en cuanto a temas de cuidado como personal. Mis padres no son mis padres biológicos, son mis padres, por así decirlo, adoptivos o cuidadores que les llaman ahora, que se hicieron cargo de mí en un momento. Pero ellos no tenían ningún antecedente o documento legal que acreditara de que ellos estaban a cargo mío. Por lo tanto, era un tema para ellos de que, pucha, se veía un buen proyecto, según la publicidad que daba Manuel, pero ¿qué hacíamos en este caso? Bueno, se fue a hablar con ellos al colegio y le explicaron mi situación. Oye, mira, pasa esto. ¿Cómo lo podemos hacer? Hubo muy buen recibimiento por parte del colegio y ellos se ofrecieron a dar la ayuda. En el sentido, bueno, entendemos perfectamente la situación y queremos apoyarlo. Se hicieron todos los temas legales con el ministerio para que pudieran dar los permisos respectivos. Obviamente primero había que dar las pruebas para poder ver si es que yo podía ingresar al colegio. Di todas las pruebas que se necesitaban y quedé en todas las pruebas. Y así partí, ingresé a segundo básico en el colegio. Ya, y tú vivías aquí cerca, entiendo, también aquí en La Pintana. Sí, muy ya. cerca de acá, Ya. claro. ¿Cómo era la vida en La Pintana para quienes no la conocen? ¿Cómo era, bueno, incluso ahora que todavía entiendo tienes vínculos con la comuna y todo? Sí. ¿Cómo era eso para quienes nos escuchan? Bueno, la vida acá en la comuna es gente bien esforzada, ¿ya? Gente que se levanta muy temprano a trabajar, ¿ya? Que vive de su trabajo. Quizás en algunos momentos puede ser un poco hostil con todo lo que uno quizás escucha en la prensa, de mucha delincuencia. Pero el colegio ayudó mucho en el sentido de que la jornada jornada escolar era todo el día, de las 9 de la mañana, de las 8:30 hasta prácticamente 6:30 de la tarde, cuando ya estábamos un poco en la media. Entonces prácticamente uno llegaba a la casa simplemente a dormir nomás.
veía un poco, no compartía tanto con, ¿Y eso era bueno o con el malo? entorno. O incluso cómo lo jugabas cuando niño y cómo lo jugás ahora. Yo creo que mirándolo desde ahora, creo que fue algo muy positivo porque te permitió de no involucrarte tanto quizás con las malas amistades, por así decirlo. Eso fue clave. Oye, y cuéntanos un poco, bueno, llegaste en segundo básico, ¿cómo era el ambiente en el colegio? ¿Cómo eran tus compañeros, tus profesores? ¿Y qué diferenciaba probablemente, si es que veías alguna diferencia o podía, con respecto a otros colegios o a otros? Obviamente estuviste siempre acá y uno no conoce tantas realidades. Bueno, mi pasada en el colegio, yo creo que tengo los mejores recuerdos. Tanto en la básica, en la media quizás lo pasé mejor. Pero tengo muy buenos recuerdos, tanto de compañeros como de profesores. Sí veíamos las diferencias con otros colegios, en el sentido de que, por ejemplo, el tema del deporte, que era un rol súper importante en el colegio. Bueno, la formación académica y el tema quizás también estructural, cómo estaba construido el colegio a diferencia de los colegios de los pares. Era todo muy distinto. Entonces eso también se notaba mucho. Se notaba mucho. A veces uno conversaba con niños de otros colegios respecto, por ejemplo, de materias, que a veces había materias que estábamos más avanzados en el mismo curso y que ellos todavía no le pasaban esas materias, por ejemplo. Entonces esas diferencias las veíamos. ¿Y el rol de los profesores? ¿Cómo era este rol de los profesores? ¿Eran solo profesores o eran algo más? No, el rol de los profesores, yo creo que esto fue algo súper importante en la formación, porque si bien ellos daban la formación técnica de cada área que tenía la asignatura, la parte humana fue súper importante, quizás más a unos que a otros, ¿ya? Porque todos teníamos historias distintas, más terribles que otras, quizás familias no constituidas unos con otros. Y a veces, por ejemplo, habían ciertas cosas que uno no las podía conversar en la casa. No podía preguntar ciertas cosas, quizás a lo mejor por tema de falta de educación, por tema quizás a lo mejor de vida, y estaba el profesor ahí. Entonces, cuando uno tenía ciertas dudas, ya pueden ser existenciales o de diversa índole, uno iba a preguntar al profesor y el profesor estaba dispuesto a escuchar. Más que el tema de ir a preguntar, oiga profesor, ¿puede hacer un repaso de materia? Era preguntar, profesor, ¿sabe que me pasa esto? ¿Qué opina usted? ¿Me puede aconsejar? O también el profesor tenía esa habilidad de saber que algo pasaba con el alumno. Y se daba en esas instancias de poder conversar con ese profesor. Claro, probablemente en sectores más vulnerables el profesor cumple un rol un poco suplementario o complementario, Sí. del rol de los padres, por la razón que sea. Sí. Entonces, Sí, habían unos compañeros, claro, que yo no sé si a lo mejor se podía dar como una figura paterna, no, pero en ciertos momentos se podía dar como una especie de una figura ahí de escuchar. ¿te ha tocado volver al Más colegio? paternalista. ¿Te ha tocado volver al colegio, estar con algunos de sus profesores, verlos? ¿Qué les dices cuando no te ha tocado? Desde que salí desde que egresé, he venido algunas veces, pero no se ha dado tanto. Pero sí he conversado con algunos profesores y le he dado las gracias. ¿Cómo lo reciben ellos? Bonito debe ser para también como ver, me imagino que es el reflejo de muchos profesores, pero en el fondo esos alumnos que vuelven y que agradecidos, en el fondo que después de los años, pienso en mí mismo, así como, no sé, pues uno se portaba a veces no tan bien o qué sé yo, con el tiempo uno madura y ve que todas las cosas que se hacían tenían su sentido y su razón. Es bonito también para los profesores como ver esos frutos, en el fondo reflejados en ustedes. Sí, claro, por supuesto. Oye, cuéntanos un poco ya después, ¿qué seguiste como especialidad? Porque los colegios de la Fundación, particularmente el Nocedal, tiene dos especialidades, que es electrónica y telecomunicaciones. Sí. ¿Tú qué seguiste? Yo seguí la rama de las telecomunicaciones. Ya. Una anécdota, por así decirlo, fue bien especial mi generación, porque todos los cursos tienen A y el B, y a veces competían en periodos de alianzas, qué sé yo,
Y en un momento hubo un curso, el B, que quedó, muchos se fueron. Por lo tanto ya no podían existir al A y el B y tuvieron que fusionar las dos generaciones. Y ¿por qué lo cuento? Porque eso también en cierta manera ayudó mucho el tema de desarrollar las habilidades blandas, de aceptar a distintas personalidades y poder compartir en ciertos momentos. Bueno, eso se dio en la media. Oye, a propósito de eso, de habilidades blandas y de cosas que destacar, ¿cuál crees tú que es algo en un ámbito a destacar de los colegios? ¿Qué los diferencia de otros? ¿Cuáles son los sellos? ¿Cuáles son las cosas positivas que tienen los colegios de la Fundación? Mira, yo creo que algo que se destaca bastante, sí, en la parte de asignaturas, pero en la parte valórica. O sea, que te enseñe el tema de la responsabilidad, el tema del compañerismo, el tema de forjar el carácter. Siempre nos decían autocontrol, por ejemplo. Eso es clave después ya cuando uno ya es más adulto y ya tiene familia y qué sé yo. Oye, y cuéntanos después ya de tu experiencia profesional. ¿Cómo eres abogado de la Universidad de los Andes? ¿Entraste directamente? ¿Lo pensaste? ¿Cómo saltaste de telecomunicaciones, que es un ámbito mucho más tecnológico, por llamarlo de alguna forma, a algo más humanista? Mira, me iba bastante bien en la parte técnica de telecomunicaciones, la parte matemática, qué sé yo, me iba bien. Pero ahí es donde también vuelvo de nuevo el consejo y el rol que tuvo el profesorado en el colegio. Porque en ese minuto, cuando ya estábamos finalizando cuarto medio, que había que dar la PSU, con expectativa a lo mejor de seguir una carrera universitaria, si bien en el área, o a veces o había otras áreas distintas, que teníamos compañeros que áreas totalmente distintas, por ejemplo el área de la salud. Ahí pasó nuevamente a consultar a un profesor que yo lo estimo mucho, que ya no está con nosotros acá, Danilo Sánchez. Yo en su momento estaba muy perdido, yo no sabía, lo que sí tenía claro era que no quería seguir la rama del colegio, pero era lo que había. Por lo tanto, claro, voy a consultar y digo, oye, ¿sabes qué pasa esto? No estoy tan convencido de lo mejor seguir en una rama superior en telecomunicaciones o alguna ingeniería, no me tinca. ¿Qué hago? Y ahí fue un muy buen consejo en que el profesor viene y me dice, pero ¿has visto otros programas, por así decirlo, que no sea quizás tan enfocado a una carrera? Pero ¿qué cosa? ¿Has visto, por ejemplo, los programas estos de bachillerato? ¿Qué es eso del bachillerato? Bueno, es un programa de formación que te van dando una pincelada de distintas carreras, según el enfoque que tú le quieras dar. Y ahí más o menos tú vas discerniendo, ya una vez que ya se va terminando el programa, donde más o menos puedes tener la habilidad o lo que a ti te guste. Y empecé a investigar, y él también me aportaba información hasta que llegamos al bachillerato de la Universidad de los Andes. Fui a conversar con la gente allá del programa y una entrevista, unas preguntas por aquí y por allá, para más o menos ir viendo para dónde iba el enfoque, porque está el programa de bachillerato enfocado en ciencia y el otro en humanidades. Yo quería estudiar odontología, imagínate, nada que ver. Yo quería estudiar odontología y conversando y entrevistas y preguntas, elegí el programa de humanidades en bachillerato. Perfecto, ya había elegido el programa, ahora tenía que ver cómo lo iba a financiar. ¿Y qué hiciste para poder financiarlo? Y con el traslado, además, porque estaba el tema del traslado, tú vivías en La Pintana, tú estabas en San Carlos Apoquindo. Bueno, ahí, ¿qué es lo que hice? También, en paralelo, como postulé a las becas del Estado, también lo que hice, postulé al crédito, el famoso crédito aval del Estado. Entonces, postulé al bachillerato, quedé en el bachillerato y el tema del financiamiento. Bueno, la universidad tenía una especie como de un convenio con el colegio, pero no financiaba el 100%, financiaba el 50% del programa.
Entonces dije, chuta, ¿cómo lo financio con lo otro? Como tenía el crédito aval del Estado, dije, lo financio con el 50%. Listo. Check. Está financiado el programa. Era un programa de un año. Todo esto haciéndolo yo por las mías. O sea, yo había dado la PSU, a mis padres yo no les había comentado nada. Simplemente ellos tenían la expectativa de que yo, saliendo del colegio, yo me iba a ir a trabajar. ¿Y por qué no le habías comentado? No le había comentado porque todavía yo no tenía claro Ya. qué hacer. Entonces cuando ya quería tener, o sea, cuando ya tenía la solución, por así decirlo, contarle a mis padres. Porque ellos, ¿qué es lo que me dijeron en un momento? Cuando yo salí de cuarto medio, me dijeron, mira cabrito, nosotros te ayudamos, te apoyamos en toda la carrera básica, la carrera superior, hasta cuarto medio, todo el colegio, pero nosotros ya no podemos financiarte una carrera universitaria si tú quieres más adelante. O sea, no tenemos los recursos, somos muy sinceros en decir. O sea, si tú quieres estudiar, bueno, arréglatelas como tú puedas, pero nosotros no podemos financiar eso. Ya, perfecto. Entonces ahí yo no conversé nunca más con ellos respecto a eso. Nunca les comenté que estaba analizando, viendo esto, por aquí, por allá, qué sé yo. Entonces cuando yo tenía todo financiado, voy a conversar con mis padres. Entonces les digo, mira, ya tomé la decisión, no voy a seguir la rama de las telecomunicaciones, sino que me voy a ingresar al programa de bachillerato. Para poder llegar con ellos a conversar sobre eso, yo tenía que estar muy convencido y entender yo también el programa de bachillerato, porque yo no entendía lo que era el programa de bachillerato, porque yo decía, un año estar metido en la universidad y si me va mal, imagínate, voy a quedar endeudado, y después si no me gusta, o no quedo en los cupos, porque eran ciertos cupos para poder ingresar a la carrera, entonces no era de que, no sé, los 100 alumnos que ingresaban a humanidades pasaban todo, eran por notas también. Entonces cuando ya tenía todo armado y bien convencido yo también, voy a hablar con ellos y les digo, bueno, voy a hacer esto, voy a estar un año, y claro, ahí vienen todas las dudas, pero ¿cómo lo vas a hacer? Pero esto estás loco, un año, y si no te va bien, no estaban muy de acuerdo, sinceramente. Yo creo que por miedo también, siempre los padres quieren lo mejor para los hijos, entonces no eran aprensiones de padre. Bueno, ingreso al bachillerato. Creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado, porque eso me sirvió también un poco para aclimatarme ahí en el ambiente universitario, conocer a los compañeros, entender un poco cómo el sistema universitario, y después también entender cómo era la carrera que iba a tomar a futuro, pasado el año. Compañeros con los cuales todavía yo mantengo contacto, que somos algún par, somos muy amigos todavía, que ingresamos también en la misma carrera, y también tengo muy buenos recuerdos del programa de bachillerato. ¿Cómo lo hacías? Insisto en el traslado, porque sí, es lejos. ¿Cuánto sí, te demoras? ¿Te demorabas? Sí, a eso iba. El primer semestre fue bien complejo porque el traslado, bueno, eran 2 horas y media de viaje, en que había que partir muy temprano de acá, ya, porque las clases empezaban a las 8:30, puntuales, allá arriba en San Carlos de Apoquindo. Era un esfuerzo bastante fuerte, pero yo creo que como uno por la novedad tenía la energía, joven, entonces se hizo llevadero, ¿ya? Pero en algún momento, ya pensando con mente fría, ya esto no se iba a mantener en el tiempo, ¿ya? Sobre todo cuando ya se eligiera la carrera, era mucho estudio, entonces ya estos tiempos eran tiempos perdidos. O sea, uno no se podía dar el lujo de estar 2 o 3 horas de viaje, tanto de vuelta como de ida, desaprovechándolo en vez de estar estudiando. ¿Y qué hiciste? Bueno, ¿qué es lo que hacía? Como las clases empezaban 8:30, las clases a veces terminaban a las 11 y después la otra clase empezaba a las 5. Obviamente yo no me iba a venir para mi casa, muchos compañeros sí, porque vivían muy cerca ahí de la universidad. ¿Y qué es lo que hacía yo? Me metía a la biblioteca y a estudiar
como ratoncitos, estar metido en la biblioteca todo el día prácticamente estudiando. Eso lo hice hasta más o menos del primer semestre del programa de bachillerato. Entonces yo dije, chuta, acá yo tengo que buscar una solución. O sea, ¿y cuál era? De acercarme a la universidad. ¿Cómo lo iba a hacer? No sabía. Y nuevamente el apoyo profesor de acá del colegio fue fundamental. Otra vez venir a conversar y preguntar, me pasa esto, ¿qué hago? Con el mismo profesor. Con el mismo profesor. Danilo Sánchez, ya. ¿Cómo lo hago? Y ahí preguntando, Danilo me ayudó mucho en la parte de generar redes de contacto, ya de conocer gente. Creo que eso también es súper importante, de conocer gente, de armar una red de contacto. Eso también es clave para la vida. Y preguntando, con ayuda, por aquí por allá, llegué a una residencia en Ñuñoa, que estaba a cargo, bueno, no era parte del arzobispado de Santiago, sino que era como una rama del arzobispado, pero que no estaba a cargo, pero sí dependía indirectamente del arzobispado de Santiago. Bueno, estaba a cargo ahí de un sacerdote, y voy a hablar con él. ¿Cuál era el nexo de poder llegar ahí a la residencia? Porque el director de esa fundación, por así decirlo, o de esa residencia, fue un diputado que fue como por 3 periodos acá en la comuna. Entonces ese fue el nexo de poder llegar allá. Tuve la entrevista con este sacerdote, caí bien, menos mal, y perfecto, todo bien, pero habían 2 peros. Uno, de que la casa recibía solo gente de la Universidad Católica y de regiones. No estaba la opción de gente de Santiago, ¿no? Y tampoco de Universidad de los Andes, tampoco. Entonces, y el otro era el tema del financiamiento. Entonces, ¿qué hizo el sacerdote? Que él también me ayudó. Vino y conversó con el directorio de la casa y presentó mi caso. Me dijo, no te prometo nada, ya, vamos a presentar tu caso y veamos y te cuento cómo me fue. Bueno, presentó el caso, justamente como estaba este diputado, tenía conexiones con la comuna, presentó el caso, el directorio estaba compuesto de 5, 4 dijeron que sí, 1 se abstuvo, me llama el sacerdote y me dice, bueno, aprobaron tu solicitud. Oh, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y financiado con el 100% de beca. Ah, mira. De allá de la residencia. Dije, pero qué mal. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, y obviamente las reglas de la casa. Era una casa que tenía 80 alumnos. Tienes que seguir las reglas de la casa, qué sé yo, todo. Bueno, cuento corto, esta casa ya no existe, ya, por temas de diversa índole, no se mantiene actualmente, ya por temas de fondos, qué sé yo, y ya se cerró. Así que fui el último, por así decirlo, y el primero en tener esta oportunidad de ir en Santiago, en una residencia, siendo de Santiago. Y eso ahí estuve hasta el 3er año de la carrera, porque luego ya pasé a Derecho. ¿Y cómo pasé a Derecho? Bueno, obviamente por temas de notas, qué sé yo, y me acuerdo muy bien que en septiembre, o menos, uno ya tenía que empezar ya a poner el listado de las posibles carreras para poder ingresar al próximo año. Y ahí tuve una reunión con una profesora de la universidad que me hizo un curso de Derecho y me dice, bueno, ¿ya tomaste la decisión? Pucha, profesora, todavía sabe que tengo la duda. Estoy entre Historia o Derecho. Entonces viene ella y me dice, no, me dijo, toma Derecho. Yo te hice clases, qué sé yo, vi tus pruebas y no, estáis pintado para abogado. Perfecto. Y me voy a Derecho. Y ahí estuve en la residencia, volviendo al tema, tuve la residencia hasta 3er año, en que ya más o menos podía trabajar, siempre trabajé en paralelo,
Me generaba mis lucas, qué sé yo, para poder mantenerme también. ¿Y en qué trabajabas? Porque... Trabajé de todo. Trabajaba en discotecas, trabajaba de barman. En los años nuevos o en las navidades siempre me metía en esa fecha a trabajar porque donde pagaban mucho más. Fueron como 4 años nuevos que yo trabajé en discoteca porque pagaban mucha plata. Entonces aprovechaba, o sea, decía, este es mi minuto, o sea, es la plata que me generaba ese día, esa noche, me servía para poder mantenerme un semestre prácticamente. De garzón, también en la bueno, durante la universidad también siempre trabajé, para costear todos los gastos que involucra. De la comida, fotocopia, libros, vestir, qué sé yo. Y ahí estuve hasta tercero, hasta que conversando por aquí y por allá, ¿por qué me fui de la residencia el tercer año? Porque ya la residencia se estaba cerrando. Ya nos avisan que la residencia se va a cerrar, qué sé yo, no nos dieron mayor razón, pero fueron netamente por temas económicos, que ya era insostenible mantener la residencia. Y ahí ya, chuta, ¿qué hago? Me falta todavía 2 años de carrera, y conversando por aquí, por allá, acá, allá, llego con que en ese entonces era la secretaria del bachillerato. Una mujer que ya se había jubilado, y le cuento. ¿Por qué le conté? Porque habíamos generado un poco de cercanía. Si era la secretaria y voy a hablar con ella cada rato. Entonces le cuento, me pasa esto. Ah, chuta, ya, mira, voy a preconsultarlo dentro de mi amiga, a lo mejor, como alguien no tendrá puede ser que no sé, que te arrendar con compañeros, o no sé, déjame, voy a consultar. Y a las 2 semanas me llama y me dice, mira, conversé con mi esposo, ya también jubilado, y me dice que te quiere conocer. Anda a tomar el té a mi casa tal día. Perfecto, voy para allá. Ya estaba en escuela militar ella, perdón, en Metro Manquehue. Voy para su casa, me conoce, Marcial, el caballero. Ya, perfecto. Y le cuento, oye, ¿qué estás? ¿Qué sé yo? Yo estoy acá, estoy en una residencia, estoy estudiando Derecho, conozco a su esposa, porque ella fue secretaria del programa de bachillerato. Yo estuve en bachillerato, ya, perfecto, sí, ya, bien, todo, listo, me voy. Bueno, que esté muy bien, cuídese. Y en la semana viene y me llama nuevamente la secretaria del programa, Pamela, ¿ya? Y me dice, Álvaro, bueno, conversé con mi esposo, Marcial, y me dice de que si te quieres venir a vivir con nosotros. Wow. Ah, chuta, ya, pero ¿qué se involucra? No, nosotros ya estamos jubilados, nuestros hijos ya tienen cada uno su día, y tenemos, bueno, una habitación acá disponible, que está vacía. Si a ti te interesa, obviamente. Por supuesto, le dije. Y ahí conversamos el tema de precios, qué sé yo, las reglas de la casa. Yo en ese entonces ya tenía un sustento ya por poder pagar algo. Entonces, y me voy a vivir con ellos. Y ahí estuve, bueno, todo hasta que ya terminé mi carrera. Tuve casi 5 años con ellos. Lamentablemente, bueno, Pame ya no está con nosotros, también falleció. La recuerdo con mucho cariño, porque también ellos me dieron un apoyo importante en el momento también de mi vida y de mi carrera. Y ahí estuve hasta que ya me titulé, ya estaba trabajando, y bueno, ya hasta un momento en que yo ya dije, pucha, ya tengo los recursos suficientes, ya me puedo ir a vivir ya más independiente, y en que estoy ahora actualmente. Wow, bonita historia ahí de gente que te ha ido apoyando, sí, de una forma u otra. Sí, mira, en ese sentido yo tengo que ser muy agradecido con la vida. La vida, pucha, he tenido muchas adversidades en la vida. La vida es compleja, la vida es difícil, ¿ya? Pero increíble cómo van apareciendo ciertos
personas que, incluso respecto de acá de la fundación, que gente dice, pucha, yo quiero ayudar, pero hay veces que no saben a quién ayudar o no saben cómo ayudar. Entonces es súper bueno esta instancia que se genere de dar a conocer este proyecto para que llegue a más gente. Bien, pues muchas gracias, Álvaro, por acompañarnos hoy. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Será hasta la próxima. Gracias. Si quieres conocer más de estas historias y cambiar la vida de niños que lo necesitan, ingresa a nocedal.cl o síguenos en nuestras redes sociales.